como que se me duermen, como que no se deleitan en la palabra del Señor. Yo le animo a que se quede ahí en pantalla, no lo voy a quitar mucho tiempo. Mire, se va a sentir mucho mejor después de que este servicio haya terminado y usted haya cumplido con escuchar la palabra del Señor. Amén. Gracias a los hermanos que se hicieron presentes en el Templo de los Valles. Gracias por su obediencia. Gracias por estar ahí en el templo viéndonos vía internet. Amén. El Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Ahí vamos a compartir el consejo de la palabra. Ahí vamos a compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que añadas bendición a ella. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que traspasa, que penetra el corazón, más duro, más empedernido. Me haga un lado, Espíritu Santo, que sea usted el que tome este lugar, que sea usted el que hable a través de este siervo a las vidas que necesitan escuchar este mensaje. En Cristo Jesús, en sus manos abandonamos este tiempo. Amén. Cizaña o trigo es el tema para esta tarde. Amén. Así es que aquellos que les gusta apuntar, apúntenlo en esta tarde: cizaña o trigo. La cizaña representa la presencia del mal en el mundo en que vivimos. Representa la semilla plantada por el mismo diablo. El trigo representa la simiente piadosa, la simiente plantada por Dios, la semilla que ha sido plantada por Dios. A veces nos preguntamos: ¿por qué el mal en el mundo? Bueno, después de la creación, el diablo, Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, puso manos a la obra y sembró el mal en el jardín de Edén. Dios creó al hombre para que fuera perfecto. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios puso en el interior del hombre un espíritu para hacer el bien. Pero vino Satanás y puso manos a la obra, mientras el primer hombre creado por Dios se descuidó y vino y sembró la semilla de cizaña. A través de esta porción bíblica de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el reino de los cielos hay personas buenas y hay personas malas. Y en el mundo en el que vivimos, lo mismo sucede. Hay personas buenas y hay personas malas. Esta parábola que acabamos de leer describe al reino de los cielos. Dice el versículo 24: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El hombre que sembró la buena semilla en el campo es Jesús, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La obra de Cristo es sembrar personas justas en el mundo. Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquella comunión entre Dios
y el hombre. Cristo Jesús es el dueño del mundo. El mundo es su campo para plantar buena semilla. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 13. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cristo Jesús es el heredero de todo. Por Él Dios hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Cristo Jesús es el dueño del campo. Así es que por derecho le pertenece porque Él lo ha creado. Cristo Jesús siempre en el mundo, siempre está activamente, siempre está trabajando. Él no está lejos, Él no está distanciado o inactivo. Él está siempre activo plantando buena semilla. Él está vitalmente interesado en el mundo y trabaja intensamente sembrando personas justas. La semilla está siendo esparcida en todo el campo. Esa semilla esparcida en el campo un día dará fruto. El mundo, esa semilla que está siendo plantada en el mundo un día dará fruto. A su tiempo dará su fruto. Y si esa semilla no da fruto es porque está muerta o bien no es verdadera semilla. No hay persona justa separada de Cristo. Cristo es el sembrador de la semilla justa. Pero por otro lado tenemos un enemigo invisible que siembra la cizaña en el mismo campo. Dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, escuche bien, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El campo para la siembra, vuelvo a repetir, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del mundo. El enemigo que sembró la cizaña en el campo, en el mundo, es el mismo diablo. La siega es el fin del siglo y los recogedores son los ángeles. Mateo 13, 38 al 39. De acuerdo a la palabra del Señor, Satanás, el diablo, es un mentiroso y un engañador. Él es el que lucha contra la voluntad. Las cizañas son los hijos del diablo. Yo quiero que usted note lo que hace el enemigo. Su obra es sembrar personas malvadas en el mundo. ¿Y de qué forma lo hace? Él lo hace de forma secreta, de manera secreta, que pase desapercibido. Él vino a plantar la cizaña en el campo mientras los hombres dormían. Dice la palabra del Señor, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Estas personas, mi querido hermano, eran personas inconscientes. Estas personas eran personas desatentos. Personas que estaban demasiado ocupadas con los placeres del mundo y otros asuntos, como muchas personas hoy en día, que están inconscientes, desatentos, demasiado ocupadas con las cosas que el mundo ofrece. Están demasiado despreocupadas y el diablo ha aprovechado esa oportunidad y ha plantado cizaña en sus corazones sin estas personas darse cuenta. Así estaban aquellos hombres de los que habla la parábola. Estaban demasiado despreocupados. Y el diablo aprovechó esa oportunidad y operó cubiertamente por la oscuridad y el engaño.
Así es como trabaja nuestro adversario. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él habla. Es un mentiroso y padre de mentira. El Señor lo reprenda en esta tarde. Los hijos del diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Y a Cristo, que siempre dice la verdad, no le creen. Juan 8, 44 y 45. Pero los hijos de Dios, escúcheme bien, los deseos de su padre quieren hacer. Si vuestro Padre es Dios, debemos de amar a Cristo Jesús, porque ha salido de Dios y ha venido de Dios, pues no ha venido de sí mismo, sino que Dios le envió. Es el mismo diablo, mi querido radioescucha, mi querido hermano que me estás viendo. Es el mismo diablo que llena el corazón del hombre para que mienta. Fue el mismo diablo que llenó el corazón de Judas para entregar al maestro con un beso. Fue el mismo diablo que llenó el corazón de Ananías y Zafira para que trataran de mentir al Espíritu Santo. El diablo está lleno de engaño. Está lleno de toda maldad. Él es enemigo de toda justicia. Nunca se cansará de trastornar los caminos rectos del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 10. El enemigo siembra en el mismo campo que el Señor. Los malvados son sembrados entre los hombres por el mismo diablo. Y el método que él usa para sembrar la cizaña es el engaño y la imitación. Escuche bien. Los malvados son aquellos hombres que son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, así como el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Los hombres malvados se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Según de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Yo quiero que escuche bien en esta tarde que algunas personas en el mundo y en la iglesia no han sido sembradas por Cristo. Puede que estén en el mundo, puede que estén en la iglesia, incluso puede dar impresión de pertenecer a Dios, pero no es así. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que usan el engaño y la imitación para sembrar la cizaña. El diablo es enemigo a muerte de Cristo. A muchos no les gusta pronunciar este nombre, pero yo lo digo para que usted esté alerta. El diablo es enemigo a muerte de Cristo. Es enemigo a muerte del hombre. Es enemigo a muerte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es enemigo del cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Es enemigo del mundo y de todo lo bueno. Aquí viene lo bueno. Yo quiero que usted esté atento, no se me duerma, porque aquí tengo unas piedras. Aquí viene lo bueno en esta tarde. El motivo por el cual son sembradas tantas cizañas es porque muchos creyentes están durmiendo. Es por esa razón que tanta cizaña está siendo plantada, porque muchas personas duermen. Espero que usted no sea una de esas personas que duermen, especialmente en este tiempo por el que estamos pasando. Multitud de creyentes han caído en un estado de letargo, cuando deberían estar plantando la buena semilla. Han usado como excusa que lo que está pasando, que no pueden salir y que no pueden asistir a la iglesia. Pues déjeme decirle una cosa: usted se puede alimentar a través de las redes sociales, como lo hemos venido haciendo ya por casi 3 meses. Muchos creyentes hoy en día que están dormidos cuando deberían estar vigilando el campo de siembra. Dice el versículo 25: pero mientras dormían los hombres, escuche bien,
Escuche bien, ¿cuándo fue que vino el diablo a sembrar la semilla? La cizaña. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo quiero que usted esté bien consciente de una cosa: que nuestro adversario, el diablo, él nunca duerme. Escuche bien. Siempre está buscando una oportunidad para plantar cizaña. Y como no puede plantar cizaña cuando el creyente está despierto, y cuando hablo de despierto hablo de un despertar espiritual, él viene a la siembra cuando duerme. Cuando el creyente deja de orar, el diablo viene y planta cizaña. Cuando el creyente deja de leer las Sagradas Escrituras, el diablo viene y planta cizaña. Cuando deja de estudiar las Sagradas Escrituras, el diablo viene y planta cizaña. Cuando deja de ayunar, cuando deja de congregarse, está durmiendo y el enemigo viene y planta cizaña en su corazón. Por esa razón, toda persona creyente genuino, creyente auténtico, tiene que ser sobria y velar. Porque su adversario, el diablo, siempre anda buscando una oportunidad para plantar cizaña. Siempre anda buscando a la persona dormilona, siempre anda buscando a esa persona que está dormida para plantar la cizaña. Es cuando la persona duerme, espiritualmente hablando, que viene el diablo y siembra la cizaña en el campo y se va. Y la persona creyente ni cuenta se dio de lo que sucedió porque estaba dormido. ¿Por qué se va el enemigo? Porque no quiere ser conocido como sembrador de hombres malvados. Él quiere que los malvados lo nieguen, que nunca lo confiesen que Él es el Padre de ellos. La cizaña está plantada en el campo del Señor diciendo pertenecer a Dios, pero están engañados. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Pero un día, mi querido hermano, llegará el día de los frutos. Dice el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El día de dar fruto se le llega a toda persona que profesa ser seguidor de Cristo. Al creyente genuino, al creyente auténtico, se le llega el día de probar su fruto. La cizaña es un tipo de trigo silvestre, poco venenoso, narcótico. Su ingestión produce mareos y náuseas. Sus raíces se enredan en las raíces del trigo y al querer arrancarla destruye la planta del trigo antes que el fruto madure. El método para desechar la cizaña era dejarla crecer y cosecharla junto con el trigo. Después se separaba del trigo, se ataba en manojos y se echaba en la llama de fuego para que se quemase. Yo quiero que escuche bien en esta tarde. Yo quiero que usted que me está viendo escuche bien lo que representa la cizaña. La cizaña representa a las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no han sido regeneradas todavía. Personas que fueron sembradas por el maligno con aspecto de trigo. En la práctica religiosa todas las personas parecen iguales, pero es en la etapa de los frutos cuando aparecen las diferencias. Las personas que no han sido regeneradas todavía solo pueden imitar hasta ese momento a las verdaderas personas creyentes auténticos, pero tarde que temprano su naturaleza quedará al descubierto. Dice la palabra del Señor que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
el adulterio, la fornicación, la avaricia, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías son el fruto de un árbol malo. El fruto del árbol bueno es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Alabados sea Cristo Jesús. Los hijos de Dios manifiestan justicia, aman a su hermano, porque son de Dios. Pero los hijos del diablo no manifiestan justicia ni aman a su hermano. Tarde que temprano se manifestará la verdadera naturaleza de cada persona, cizaña o trigo. Tarde que temprano la cizaña se manifestará, las personas no regeneradas se manifestarán tarde que temprano en medio del trigo, en medio de los justos, para hacer daño. La cizaña ejerce un efecto malo sobre el trigo, hace que el mundo le sea más difícil distinguir entre lo bueno y lo malo. Es por esa razón que a la iglesia se le acusa de hipocresía. La cizaña detiene el crecimiento del trigo, el comportamiento de la persona no regenerada. Sus conversaciones, sus pensamientos están centrados en el mundo y no en Cristo. Esta es la razón por la que muchos creyentes no están siendo edificados, porque la cizaña se les pegó, se les ha pegado. Se están juntando con personas que no han sido regeneradas. La cizaña es una amenaza para el trigo, porque puede absorber el alimento que necesita el trigo. Los que profesan ser creyentes genuinos y no lo son, pueden tentar al creyente genuino y lo apartan del Señor y de su alimento, llevándolo al mundo y a sus deleites, causándole la muerte espiritual. Pero viene el día de las preguntas. Es el versículo 27 al 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste de buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bendito sea Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado: ¿de dónde proviene el mal? Yo no sé si usted se ha preguntado: bueno, si Dios existe, ¿por qué se permite que continúe el mal? Dice Jesucristo: un enemigo ha hecho esto. Esta fue la respuesta de Jesús a sus discípulos. En el mundo existen personas malas que son enemigos de Dios, personas que plantan el mal. Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el sembrador original. Él es el dueño y señor del campo. Allá en el huerto de Edén, Satanás puso manos a la obra y sembró cizaña, comenzando con Adán y Eva. Y desde entonces ha venido sembrando cizaña en medio de la buena semilla de Dios. Bueno, pero entonces, ¿por qué se permite continuar al mal en el mundo? ¿Por qué las personas malas e hipócritas pueden seguir en la iglesia en lugar de ser disciplinados y expulsados? Bueno, Dios sabe por qué lo permite. Él es soberano sobre todas las cosas. Tú no eres Dios, yo no soy Dios para juzgar a otras personas, porque ni tú ni yo podemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Ni tú ni yo podemos distinguir entre las personas justas y las personas que dicen ser justas pero no lo son. Cuando juzgamos a otros, podemos estar arrancando al trigo con la cizaña. Escucha bien, viene el día de juicio. Un juicio que no será ejecutado por los hombres,
sino por Cristo cuando venga. Con esto voy a terminar. Un buen entendedor con pocas palabras entiende. Yo sé que muchos de ustedes apenas recién llegan de su trabajo y no han hecho sus labores en su hogar. Por eso quiero terminar con esto. Escúchame bien, tú como estás escuchando, como estás viendo vía internet. El mal debe ser una gran preocupación para toda persona que es un creyente genuino, para toda persona que es un creyente auténtico, porque un día tendrá que compadecer ante Dios y entonces tendrá que dar cuenta del bien y el mal y su responsabilidad ante Dios. El mismo diablo será culpado por las personas no regeneradas en todo el mundo, en el reino de Dios y en la iglesia. ¿Sabe que al pastor siempre le echan la culpa de la hipocresía dentro de la iglesia? Pero no es culpa del pastor. Tú tienes que ser cauteloso y paciente en el trato con los pecados de los hombres, porque viene el día de juicio, viene el día de la cosecha, y la cizaña será recogida primero y será atada en manojos para quemarla, y el trigo será juntado en el granero de su propietario, el Señor Jesucristo. Un día el Señor juzgará por totalidad tu vida y la mía. Ni tú ni yo seremos juzgados por hechos aislados o por un periodo particular de tu vida. Yo no conozco la vida que tú llevas. Tú no conoces la vida que yo llevo. Tú me puedes engañar a mí con tu apariencia de trigo, yo te puedo engañar a ti con la apariencia de trigo, pero no lo soy. Pero solo Dios conoce la vida que tú llevas y Él conoce la vida que yo llevo. A Dios ni tú ni yo lo engañamos. No te pongas triste en esta tarde. Que te consuele que el Señor conoce todo de ti. Y hasta aquí te ha preservado con vida y con salud. Mientras Él te conceda vida, hay esperanza para ti. Si tú has cometido un grave error y estás atravesando por una etapa terrible de pecado, hoy tú puedes volverte a Cristo antes que sea demasiado tarde. Su eterna misericordia y su eterna gracia pueden transformar tu manera de vivir, esa manera de vivir que estás llevando, y puedas escapar del juicio. Hoy puedes dejar de ser cizaña, hoy puedes dejar de ser persona de mal y convertirte en trigo, una persona de bien, y así puedas escapar del juicio de Dios. Tal vez tú te consideras una persona recta delante de Dios. Puedes sentir que estás firme en Dios, pero puedes caer en pecado más adelante. Tú no lo sabes porque tú no puedes ver la totalidad de tu vida, pero Dios sí la puede ver. Por eso Él dice en su palabra: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Solo Dios conoce tus hechos que te han llevado a cometer pecado. Solo Dios conoce tu persona plenamente. Él sabe lo que tú eres, cizaña o trigo. Él sabe lo que yo soy, cizaña o trigo. Yo no sé nada de la vida que tú llevas, pero lo que sí sé, que hoy tú puedes escapar del juicio de Dios con tan solo volverte a Él de corazón, con un corazón arrepentido de los pecados cometidos contra Él. La decisión es tuya en este día. Cizaña o trigo, será atado y quemado o recogido en el granero del propietario Jesús. Hoy la eternidad se abre a tus pies, tú decides. Recuerda que la vida es incierta y la muerte es segura, y el día de mañana no se le asegura a nadie. Hoy la salvación ha llegado hasta el lugar de confort, ahí donde tú estás. Dios ha hecho llegar este mensaje hasta ahí donde tú estás, porque su voluntad no es que perezcas, tu voluntad no es que seas quemado, no es que seas destruido, sino que seas salvo del juicio venidero. Ríndele hoy tu vida a Cristo.
no te arrepentirás de haber tomado la mejor decisión de tu vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido traída. Que una palabra haya quedado grabada en lo más profundo del corazón de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, haya traído convicción en los corazones de mis más grandes anhelos, mis más grandes deseos. En la manera más humilde, pero con el mismo poder de la palabra, Señor, hemos traído este consejo, esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Te damos que tu palabra nunca vuelve vacía. En esta hora, en tus manos, abandonamos este tiempo. Gracias. Dios les bendiga en esta tarde. Le invitamos próximo domingo, 9:30 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo en vivo y a todo color nuevamente.